Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, Listen. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Alicia. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con el práctico? ¿Tienen preguntas, dudas? Y sí, hartísimas dudas y preguntas. ¿Qué ha pasado ahora? Díganme. Sobre los valores de la tabla, yo a lo que he visto, eso es, digamos, indiferente, cada uno puede poner de acuerdo a su criterio, ¿no? ¿O me Siempre, equivoco? siempre buscando el mejor criterio, ¿no? Claro, porque digamos, ya viéndolo así a rajatabla, ponerle los valores que salen, digamos, ya casi que no da, ¿no ve? Sí, por eso es que se hace la distribución, ¿no ves? Se le resta al principio y se le suma al final el excedente. Bien, ¿con qué ejercicio tienen inconveniente? Con el 5 en el 5 ahí era tomar uno o tomar dos, porque era 1.5. A ver, con Además que dice buscar intervalos de 10 o de 100, dicen. Sí, dependiendo de los valores, ¿no? Porque en la anterior clase donde teníamos decimales, tomamos uno de 1.5 porque estaban usándose decimales, ¿no? Pero si no hay decimales, siempre se trata de tomar intervalos representativos, ¿no? De preferencia siempre de 10 y de 100. Acá dice el 5, el Centro Médico Wechau, que se inauguró el mes pasado, fue diseñado por cirugías menores que no requieren más de un día de hospitalización, a continuación se indica el número de pacientes que se atendieron durante los primeros 16 días. Bien, vamos a un Excel. Bien, ¿qué nos dice la regla de 2K y la regla de Sturges? La regla de 2K más que todo, ¿qué nos dice? Si tenemos 16 valores. ¿Qué nos dice la regla? 18, 26, 28, 31, 30, 26, 26. Jóvenes, ¿qué nos dice la regla de 2K? ¿Cómo dijo Listen? No le Dice escuché que el bien. 2 elevado a la K Debemos elevar. tiene que ser mayor al número de observaciones. Y además que debe estar en un intervalo entre 5 y 15. Entre 5 y 15, ¿no? Y Sí. para 16 tenemos 2 elevado a 4. Cada 4 cumple 2 a la 4, 16, ¿no? Pero nos dice que no puede ser menos que 5, entonces tenemos que tener 5 intervalos, ¿no? ¿Sí? Entonces sabemos que por la regla mínima K tiene que ser igual a 5. Ya sabemos eso, ya está. Ahora, ¿cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el máximo? El máximo es 31 y el mínimo es 25, ¿no? Esto va a ser igual a 31 menos 25.
Y este nos dice 6, ¿no? Hay 6. Bien, y según si nosotros tomáramos el valor de K5, ¿sí? Nosotros tendríamos aquí igual a 6 dividido entre 5, ¿no? Nos recomienda 1.2. Bien, los valores que tenemos de pacientes son enteros, ¿no? No podemos tomar también valores de 1, ¿no? Y ahora, si tomamos los valores, por ejemplo, de 2, que sería el inmediato superior, 2, tendríamos un 2 por 6, serían 12, ¿no? 12 valores. A 6 valores supera con el doble, ¿no? Ah, no, perdón, con 10 sería, ¿no? 10 valores. Superaría con 2 por 5, serían 10 valores, ¿no? 10 de 25 a 35, ¿no? Más o menos. Pero abarcaría en demasía con el 25, ¿no? Aquí tendríamos dos opciones, ¿no? O sea, viendo estos datos acá, sabemos que K tiene que ser como mínimo 5 y puede ser entre 5 y 15, ¿no? Entonces podemos tomar 5 y que nuestro intervalo sea 2 y nuestro rango sea de 10, ¿no? Aquí nuestro rango es de 6, ¿no? Desde el 25 hasta el 31, 6. Lo otro es que tomemos 6 valores con un rango de 1 y nuestro intervalo nuestro rango sería 6. ¿Sí? Con 6, ¿cuánto tomaríamos? Teníamos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. De hecho, aquí tendríamos 7 valores, ¿no? ¿Sí? Veamos, ¿ya? Son dos posibles soluciones, ¿ya? Una donde vamos a tener el nivel de clase con 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Nuestra I sub I sería de 10, ¿no? De 10 dividido entre 6. ¿Cuánto daría? 10 dividido entre 6. Ya 1.66. Y le restamos 1 al principio, sería esto desde 24. Desde 24 hasta 26, por ejemplo, ¿no? Luego tendríamos desde 26. Desde 26 hasta 28. Desde 28 hasta 30. Aquí nos va a faltar uno, ¿no? Vamos a cambiar esto. Vamos a ponerle, en lugar de restarle 1 al principio, le vamos a restar 2, ¿ya? Al principio, para que incluya. Entonces vamos a tener 25 a 27. 27 a 29. 29 a 31. Y aquí se cumplía, ¿no? Aquí nos falta algo más. Esto. De 31 a 33, y esto sería cerrado. Y aquí arriba habilitaríamos una que sería el de 23 a 25, ¿no? Y nos sigue sobrando uno, ¿no? Porque el primero de 23 a 25, 5 y 25 no va a abarcar nada, ¿no? El último sí va a abarcar el 31.
Dice, en ese ejercicio yo le hice con 4 clases y al valor mínimo le sumé el producto. Y la diferencia lo resté ahí y me sale igualito, así desde 23 hasta 30 y 31. Ese sería uno, ¿no? Una de las soluciones. Y la otra que les digo es tomar el número de clases de acuerdo a cada valor, ¿no? Por ejemplo. En otra alternativa sería uno, como son números cortos, nomás ya, y la diferencia es bastante pequeña. La I tendríamos esta. Ahí. El intervalo sería para cada valor, ¿no? Por ejemplo, del 25 al 26, del 26 al 27, del 27 al 28, del 28 al 29, del 29 al 30, del 30, aquí podemos tomar, ¿no? Al 31. ¿Sí? Los 6 valores, ¿no? Lo que nos recomendaba esto acá, ¿no? Sí, podemos tomarlo de esta forma. ¿Cuál es el inconveniente con la primera? La primera es que va a abarcar, no va a abarcar, en el primer caso de 23 a 25 vamos a tener una frecuencia de 0, ¿no? De 25 a 27, sin tocar el 27 sería 5, ¿no? De 27 a 29 tendríamos 8, ¿no? De 29 a 31, sin tomar el 31 sería 1, y de 31 a 33 sería 1. En este otro caso, de 25 a 26 solo serían los 25, ¿no? Serían 2. De 26 serían 4, de 27 serían 4, de 28 serían 4, de 29 a 30, X0, y de 30 a 31, 2, ¿no? ¿Se entiende, no? Esto. Las dos opciones valen, ¿no, dice? Sí. Se puede tomar 5 clases o 6 clases. Para este caso sí, porque los números son bastante pequeños, pues, ¿no? Tenemos 1.66. Por eso les decía esto, es más de criterio, ¿no? Un poquito más de criterio, de cómo es la forma de cómo vamos a presentar los datos. Y ahora veamos nuestro histograma, ¿no? Este es una F, ¿no? Nuestro histograma, ¿cuál saldría? Insertamos, gráficos, vamos a todos los gráficos, quiero uno con colores, por ejemplo este, ¿cierto? Bien, y así saldría el histograma, ¿no? Entonces,
¿Qué vemos acá? Vemos que entre 25 y 27, ¿sí? Se atendieron durante 5 días, ¿no? ¿Sí? Durante 8 días se atendieron entre 27 y 29, ¿no? Un día de 29 a 30 y un día de 30 a 33, 31 a 33. En el otro caso, vemos que entre 25 y 26 pacientes se atendieron durante 2 días, 26, 27, 4 días, 27, 28, 4 días, 28 a 29, 4 días. Entre 29 y 30 pacientes, ni un día, y entre 30 y 31, 2 días, ¿no? 30 a 31 pacientes. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? De estos dos gráficos, ¿cuál es el más representativo? El de 6 clases, dicen. El de 6 clases, ¿no? Se entiende mejor. Y además, si nosotros ponemos la marca de clase ahorita, que es la que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? La marca de clase, X sub I. X sub I decía que nosotros sacamos el punto medio entre esto, ¿no? Sería 25.5, ¿no? Pero sería básicamente 25 pacientes durante 2 días, 26 durante 4, 27 durante 4, 28 durante 4, 29 pacientes ningún día y 30 y 31 pacientes 2 días. Ya más entendible. ¿Sí? Entonces, agarraríamos ese, ¿no? Esa opción. ¿Dónde más tuvieron problemas? Básicamente, los demás ejercicios solo es un poquito de criterio, ¿no? Bien. ¿No hay más preguntas? Bien, ahora vamos a ver análisis descriptivo de datos cuantitativos, ¿ya? ¿Recuerdan que era una muestra y que era una población? La población era todo el conjunto, y la muestra es la pequeña parte, ¿no? Bien, entonces la población es el total de individuos dentro de un área que existe, ¿no? Por ejemplo, la población podría ser todos los habitantes de Bolivia y la muestra sería una pequeña porción de personas que viven en cierta ciudad dentro de Bolivia. Ahora, lo que vamos a ver aquí va a ser la media muestral, ¿no? ¿Qué es la media muestral? Bien, con frecuencia selecciona una muestra de la población, que era esta la muestra, de evaluar algo acerca de una característica específica de tal población. Para datos no agrupados, la media es la suma de todos los valores dividida entre el número de elementos. Bien, aquí en la gráfica ustedes observan que hay varios individuos de rojo, ¿no? También hay varios individuos de azules, de amarillo. Sí, pero todos estos individuos están, digamos, de forma distribuida en toda la población, ¿no? Y cuando nosotros tomamos una muestra que es el círculo rojo, vamos a tomar, ¿sí? Un elemento, digamos, que se considera que se va a repetir en toda la población, ¿no? Entonces, por eso se analiza la muestra. Bien, la medida aritmética o promedio aritmético es una medida de tendencia central que localiza el centro físico de la distribución de datos. Se denota por una X y una barrita arriba, ¿no? Si la media es muestral o estadígrafo. Y si la media es poblacional, o sea, parámetros, es una M con una barrita arriba, ¿no?
¿Cuándo tenemos esta diferencia? Cuando vamos a nosotros a estudiar la muestra, vamos a poner una X y una barrita. Pero si nosotros vamos a considerar a toda la población y vamos a estudiar toda la población, vamos a poner la M, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, va a haber el censo, ¿no? Este o el otro año va a haber. Y ellos van a usar la M, ¿no? Porque ellos van a tener los datos de toda la población. No van a tener solo de una muestra. Bien, hay dos tipos de, dos grupos de datos, digamos, ¿no? O lo podemos clasificar en dos tipos de media, ¿no? La media de datos no clasificados y la media de datos clasificados. ¿Cuándo clasificábamos los datos, recuerdan? Los organizábamos, los clasificábamos, ¿no? Hasta la clase pasada lo que hemos hecho que fue clasificar los datos, ¿no? Los hemos hecho en una distribución de frecuencias. Esos son datos clasificados. ¿Qué son los datos no clasificados? Bien, ¿nos acuerdan? Observamos acá. Este elemento de acá que estoy sombreando ahorita, ¿sí? Son los datos que se ha recogido, ¿no ves? Esto que estoy sombreando, se ha recogido. Estos son datos no clasificados, ¿sí? Además que cuando vinieron estuvieron desordenados, ¿no? Entonces no se clasificaron ni se ordenaron. Se ordenó y se clasificó. ¿Cuándo decimos que los datos están clasificados? Cuando tenemos esto, ¿no? Esta tablita, ¿sí? Entonces tenemos datos clasificados acá. Y estos son datos no clasificados. La media de datos no clasificados, ¿no? ¿Qué nos dice la media? La fórmula matemática podría ser un poquito engorrosa, ¿no? Pero es fácil de entender. Dice que es la sumatoria de todos los elementos dividido entre el número total de elementos. Esto es lo que nos dice aquí al principio. Bien, en el caso de la media poblacional, es la sumatoria de todos los elementos, ¿sí? Dividido entre el número total de elementos. ¿Ya? ¿Cómo aplicamos esto? Bien, vamos a pasar esto acá. Tenemos nuestros datos no clasificados, ¿no? Estos son datos no clasificados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me dice que voy a sumar todos los elementos, ¿no? El elemento 1, x sub 1, más el elemento 2, más el elemento 3, más el elemento así, hasta el último elemento, y lo voy a dividir entre el total del número de elementos. Bien. Aquí, ¿cuántos elementos son? 16. 16, ¿no? Aquí tenía un índice, ¿no? Vamos a ponerle como n. N sub i, la vamos a poner. N sub i. Bien. N, ¿dónde está? N sub i. Este era 1, 2 y así, ¿no? Hasta 16. Esta era la n, ¿no? N igual a 16. 16 elementos en total. Bien. Y yo tengo que sumar, ¿no? Y vamos a introducirnos en una fórmula. Bien. ¿Cuánto es la sumatoria? La sumatoria va a ser igual a la suma de todos los elementos, ¿no? El primer elemento más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto y así, ¿no? Hasta sumar los 16 elementos. ¿Cuánto me da la suma? De todos estos elementos me da 435. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la fórmula aquí? Ya sumamos todos los elementos y lo vamos a dividir entre el total de elementos que hemos analizado. Bien, aquí los elementos son 16, entonces, para sacar la media, y esta es media aritmética, ¿sí? Media aritmética o media, nomás también se conoce como media, es igual. Aquí voy a escribir la fórmula, ¿ya? 435 dividido entre 16. Esto sería igual ¿sí? Más 435 dividido entre 16 elementos. La media me sale 27,18, ¿no? Esa es la media. ¿Se entiende? Dicen, sí, sí, está bien.
Bien, ahora, por si alguien bueno, en Excel también, como es una herramienta que utiliza matemáticas, también podemos encontrar la fórmula, ¿no? Tenemos media, ¿sí? A ver. Bueno, aquí en Excel está como promedio, ¿no? También conocido como promedio, ponemos paréntesis, sumamos todos los números, le damos enter y vemos que sale lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ese es el proceso por el cual sale la media aritmética o promedio. Bien, ejemplo en clases. Hay 12 empresas fabricantes de autos en Estados Unidos. A continuación se presenta el número de patentes otorgadas el año pasado por el gobierno de Estados Unidos de América a cada negociación. A cada negocio sería, ¿no? Bien, la empresa General Motors, 511 patentes el año pasado otorgados, Nissan 382, Daimler Chrysler 271, y de esta forma siguen los datos, ¿no? ¿Esta información es una muestra o una población? La primera pregunta. ¿Es una muestra o es una población? Una población, dicen, porque se habla de todos. Sí, ¿no? Porque dice que hay 12 empresas fabricantes, ¿no? Y los datos que nos está dando es Claro, de las 12 empresas, ¿no? Bien, población, dice. esa es una población. Ahora, ¿cuál es el número medio de patentes otorgadas? ¿O el promedio de patentes otorgadas? Bien, para esto copiaríamos los datos, ¿no? Las patentes otorgadas. Y bueno, teníamos que copiarlo así con General Motors y todo eso, pero nos conviene solo los números, ¿no? Para saber, para poder responder esto, ¿no? 385, 275, 257, 249, 234. Digamos la primera fila, ¿no? Son 6. Ahora vamos a la segunda. Tenemos 210, 97, 50, 36, 23 y 13 patentes, ¿no? Patentes. Bien, y nos vamos a datos. Bueno, en este caso no necesitamos ni ordenarlos, ¿no? Tenemos que sacar la sumatoria, ¿no? Esto sería suma, este sería n. Bien, la suma sería 2340. Y el número n, si ustedes quieren familiarizarse con ese, también pueden usar la parte que es contar, ¿no? Y nos cuenta los elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos la suma 2340 y el número de elementos que se han contado son 12. Y la media, ¿esta qué sería? ¿Media poblacional o media muestral? Poblacional, ¿verdad? Media poblacional porque estamos hablando de todos los fabricantes. Sería igual a la sumatoria dividido entre el total de elementos. La media poblacional de patentes es de 195, ¿no? ¿Se entiende? Sí, dice. Solo hay Oye, que practicar el Excel, dicen. bien, ahorita hacen uno ustedes solo con su calculadora ya. A ver quiénes están presentes. Javier Choque apareció, Javier Choque. ¿Quién más No está? le creo, dicen. Está Javier Choque aquí, conectado. Rocío Condori, William Ojeda, Victoria Luque, Janet también se conectó, Fabiola Áñez, Fabi falta acá. No se conectó Fabi. Fabi dice que le escribió Lice. Está de regreso a casa. Licenciado, buenas noches. Apareció Javier Choque.
En esto del grupo no hay señal de red, ella es. Licenciado, buenas noches. Javier. No hay Zed, dicen, estoy denegando de eso, no puedo asistir a sus clases. Que la red puede ser un poquito importante, ¿no? Cuando son clases virtuales. Bien. Estas hacen ustedes. La empresa Merrill Lynch Global Foundation se especializa en obligaciones a largo plazo de países extranjeros. Interesa saber la tasa de interés de estas obligaciones. Una muestra aleatoria de 6 bonos reveló lo siguiente. ¿Sí? Hay uno más facilito, dice. Está muy fácil este. Los bonos del gobierno de Australia ofrecen un interés del 9,5%. Los bonos del gobierno de Bélgica, 7,25%. Bonos del gobierno de Canadá, 6,5%. Los bonos del gobierno de Francia, ¿sí? 4,75%. Bonos del gobierno de Italia, 12%. Bonos del gobierno de España, ¿sí? 8,3%. Bien. ¿Cuál es la media de las tasas de interés de muestra de obligaciones a largo plazo? En otras palabras, ¿cuál es el promedio de estas tasas de interés? Bien, para que no compliquen mucho con esto, les voy a ayudar un poco. A ver. Ahí. Bien, ustedes necesitan saber que va a 9,5, 7,25, 6,50, 4,75, 12 y 8,3. Bien, esta es la tasa de interés, ¿no? ¿Sí? De una muestra aleatoria. Bien, ni siquiera necesitan ordenar, ¿no? Cuando es la media muestral. ¿Cuál sería el promedio de estas tasas de interés? A ver, calculen. En un minuto lo podrían calcular, pero tienen 5 minutos para pensarlo. ¿Qué era la tasa de interés según de los gobiernos? Eso estoy pensando. Ya. Matemática financiera ya hemos visto que se pueden emitir bonos, ¿no ves? Así como el banco les emite un préstamo a ustedes pueden prestarle a otras instituciones o al Estado o a otras personas a través de un banco. Entonces, en esta dinámica, por ejemplo, el Estado, de aquí en el primer caso, el gobierno de Australia dice, necesito que me presten dinero y estoy dispuesto a pagar un 9,5% de interés anual. Entonces, las personas que ven que este interés lo ven bonito, digamos, ¿no? Lo ven interesante y además consideran que el gobierno de Australia paga sus deudas, ¿sí? Porque es muy importante saber si paga o no paga, ¿no? Puede ser un interés muy alto, pero si no les paga, de nada sirve que tengan un interés alto, ¿no? Pero el gobierno de Australia dice que si ustedes le prestan, por decir, $1,000, digamos, les va a devolver al cabo de un año 9,9 dólares y medio por cada $100 prestados, ¿no? En este caso, ¿cuánto serían? $95 a fin de año, ¿no? Por prestarle $1,000 al gobierno de Australia. Bien, ahora usted a través de un banco, lo que usted va a hacer es la compra del bono, ¿no? El gobierno va a emitir bonos diciendo que necesito, no sé, $2 millones, ¿no? Y usted le va a prestar $1,000, entonces le van a emitir un bono, ¿no? Un bono por $1,000 que al cabo de un año usted tiene derecho de cobrar los $95 adicionales, ¿no? Que el gobierno de Australia se ha comprometido en devolverle. De esa forma sucede.
Ahora, en este ejercicio lo que interesa es que es la tasa de interés. ¿Sí? La tasa de interés. Y lo que está preguntándonos es cuál es el promedio o cuál es la media de la tasa de interés de la muestra. ¿Sí? El promedio de estas Dice, tasas. ¿Se entiende? el mismo proceso que has realizado hace instantes, ¿no dice? Exactamente igual. A mí Sale me sale, a mí me sale 8.05. 8.05%, dicen. 8.05. Igual dicen. 0.5%. Ya. Igual dicen, igual me sale. Bien. El procedimiento que tienen que hacer ustedes es la suma, ¿no? Sumar todo esto. Entonces vamos a sumar. El resultado, dividir. Y el resultado dividirlo, ¿no? Bien, incluso podemos hacerlo aquí directo, ¿no? Suma dividido entre, ¿cuántos elementos son? Son 6, ¿no? Y sale 8,5 y aquí le pongo media, ¿no? Media muestral es esta, ¿no? Muestral. También podemos reemplazarla con la X, con la barrita, ¿no? ¿Se entiende, no? Es fácil. De los Le valores que dicen al ustedes... total de la, le dicen al total de la suma, ¿cómo se le llama? Sumatoria. ¿Solo sumatoria? Sumatoria, la suma de todos los elementos. Aquí vemos, Ya. aquí arriba, ¿no? X barrita igual a este símbolo que está aquí en azul, este se llama sumatoria. Bien, toda esta fórmula nos dice que suma todos los elementos que tengan un subíndice, un índice y que el índice empieza desde 1 hasta el último. Esto significa X sub 1, primer elemento, X sub 2, segundo elemento, X sub 3, tercer elemento, cuarto elemento, y así todos los elementos hasta el enésimo elemento, ¿no? Que es X sub n. Todos los elementos los sumamos y mientras vamos sumando vamos anotando cuántos elementos tenemos. Tenemos 1, 2, 3 y cuánto llega a ser n, ese n lo vamos a poner acá. En el caso del Excel, ¿cuántos elementos tenemos aquí? Aquí tenemos, primer elemento sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿no? Entonces, de aquí vamos a llegar al primer elemento, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto, más el sexto, ¿no? El n va a valer x6, ¿no? Sexto elemento, y entonces n aquí va a ser 6. Los 6 elementos los sumamos y dividimos entre el 6. Esa se llama media aritmética, promedio o solamente media, ¿no? Tiene esos tres nombres, ¿no? ¿Sí? Vamos a anotarlo aquí. Promedio, media aritmética. Y también solo media se le puede llamar, ¿no? Solo media. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que decirle la media aritmética media, ¿no? Aunque hay dos tipos de media, ¿no? La media aritmética y la media geométrica. Sin embargo, a la media geométrica sí o sí le decimos media geométrica, ¿ya? Y cuando hablamos de media, se sobreentiende que estamos hablando de media aritmética. ¿Queda comprendido, jóvenes? Esa ecuación que está abajo de la media aritmética, ¿era la media geométrica? Ese de abajo. ¿Está acá? No, esta Sí. es muestra poblacional. Aquí abajo vimos, ¿no? Esto, perdón, aquí una diapositiva antes vimos, ¿no? La X barrita es media muestral, también llamada estadígrafo, y la media poblacional, ¿sí? Si hablamos de los parámetros, ¿no? Recuerden, en la primera clase hablamos de los estadígrafos y los parámetros, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces aquí En nos la dice, fórmula, ¿no? Estamos hablando de que X es un estadígrafo y la M es un parámetro, ¿sí? Uno de los... Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Si tenemos la media, la mediana y la moda, ¿no? Y la media geométrica. Si lo aplicamos es uno de esos cuatro a muestra, se llaman estadígrafos, ¿no? Si lo aplicamos a población, se llaman Dice, parámetros. ¿Sí? ¿qué significa que I sea igual a 0? Y arriba es I igual a 1, desde el primer valor, supongo, ¿no? Del I igual a 0. ¿Qué No, significa no, eso? aquí es igual a 1 también. Esto, error de tecla. Es X igual a 1, y lo mismo acá. Primer elemento, segundo elemento.
Lo que están viendo ustedes aquí, los dos son lo mismo, solo que en la media poblacional se escribe con M y en la media muestral se escribe con X. Pero es la misma fórmula para los dos. Sí, la misma fórmula. ¿Y esa n que era, que en este caso la rima era la cantidad de elementos y esta n mayúscula es lo mismo? Es el número total de la población. Ah, como si fuera un censo. Exacto. Esta de aquí la van a aplicar en los censos, ¿no? Esta de aquí la van a aplicar cuando hagan estadística de alguna muestra. Dice Janet que la acepte. Ahí falta la plataforma. Al Zoom. Pero le he aceptado ya, Janet. Es que su señal está mal y se salió, creo. Ah, ya. Ya, vamos a hacer algo más mejor para evitar que les suceda eso. ¿Dónde están participantes? Aquí creo que es. Dicen, Ya, el de arriba es muestral y el otro es poblacional, ¿no? correcto. Y el procedimiento es el mismo, ¿no? Este del primer ejemplo era poblacional, el que estamos viendo ahorita, el de las dos empresas. Hemos tomado cada una de ellas, ¿no? Porque hay solo dos empresas en Estados Unidos. Y el segundo ejemplo es muestral, ¿no? De todas las empresas o instituciones que han emitido bonos, ¿sí? Solo se han tomado 6, ¿no? 6 al azar, y de esas 6 estamos tomando una media, ¿no? Bien, vamos para seguir avanzando. Ejercicio 3. El ingreso anual en dólares para una muestra de varios empleados de gerencia de nivel medio de la empresa Westinghouse es 62.900, 69.100, 58.300 y 76.800. Expresa la fórmula para la media muestral. Bien, cuando les dice expresa la fórmula para la media muestral, significa que vamos a hacer esta de acá, solo que en lugar de anotar x sub 1, x sub 2 y x sub n, vamos a anotar estos valores, ¿no? 62.900, 69.100, 58.300, 70.800, y todo esto dividido ¿entre cuánto? 4. Entre 4, correcto. Bien, obtenga la media de la muestra. ¿Cuál sería la media de la muestra? Y aquí vamos, ¿no? Media de la muestra, este es el 3. Tenemos 62.900, 69.100, 58.300, 76.800, ¿sí? Son 4, ¿no? ¿Cuál sería la media muestral? 4. 4, dicen. La media es la suma 66.775. de todos los elementos dividido entre 4, ¿no? 66.775. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que estos empleados, ¿sí? Ganan en promedio 66.775. ¿Sí? Ahora la pregunta, ¿la media que obtuvo es un dato estadístico o un parámetro? Es un estadístico. Un dato Es una estadístico. muestra. Entonces es un estadígrafo, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de que el ingreso anual para una muestra, dice, ¿no? Para una muestra de varios empleados. En esta empresa Westinghouse hay varios empleados de gerencia. Eso los ha tomado 4 como muestra, ¿no? Entonces es un estadígrafo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es su mejor estimación de la media poblacional? Bien, aquí 66.775 es un, ¿cómo le puedo decir? Son muchos números, ¿no?
¿Y cuál podemos tomar como una estimación, como algo más aproximado, más representativo? A eso se refiere con la mejor estimación de la media poblacional. 7.000. 67.000 puede ser, ¿no? Otro detalle también que tenemos que tomar en cuenta, que por ejemplo, aquí, estos tres señores de acá, ¿sí? Están ganando 58, 62 y 69, ¿no? Sin embargo, 76 se dispara mucho se aleja, ¿no? Entonces la mejor estimación sería dentro de estos tres grupos, ¿no? Y justamente por eso es que aparece otro estadígrafo, ¿no? Que es la que llamamos la mediana, ¿no? ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que lo que vemos, ¿no? Vemos que el 76 está muy separado del grupo que tiene un promedio casi igual, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver la mediana, después vamos a ver la moda y también la media geométrica, ¿no? Y después vamos a ver que la media geométrica se va a centrar más en estos tres que solo tomar la suma de los elementos y dividirlo, ¿no? Vamos a ir avanzando ya. Otro ejemplo. Los estudiantes de un curso de ciencias de computación se consideran como una población. ¿Sí? Sus calificaciones en el curso son 92, 96, 61, 86, 79 y 84. Indica la fórmula para calcular la media poblacional. Aquí la fórmula para calcular la media poblacional es muy parecida, ¿sí? Tomamos la M con una barrita arriba. Aquí no se imprimió la barrita arriba. Y sumamos aquí arriba donde dice X sub 1, ponemos el primer elemento, aquí el segundo elemento, tercer, cuarto y así, ¿no? Todos los elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a sumar, ¿cuántos elementos son? $92, 91, 86, 79 y 84. Bien. Y para la media, vamos a tomar igual a la suma de todos estos elementos dividido entre 6, ¿no? 6. Y la media nos sale que es 83, ¿no? El promedio, ¿sí? El promedio o la nota media de estos 6 estudiantes, o la nota promedio de los 6 estudiantes es 83. Bien, ya la fórmula ya les expliqué arriba, el resultado que nos sale es 83. Determina la calificación media del curso, ¿no? La calificación media del curso es 83. La media que se obtuvo es un valor estadístico o un parámetro. ¿Y por qué? ¿Es un estadístico o parámetro? Parámetro, creo. Parámetro. Es un parámetro, ¿no? Porque en la enunciado nos dice se consideran como una población, ¿no? Seguramente este curso solo tiene 6 estudiantes, ¿no? Entonces, todo el curso se está tomando en cuenta, ¿no? Entonces, un parámetro. Ahora, veamos las desventajas de la media, ¿no? Hasta aquí se entendió, ¿no ves? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja, ¿sí? Es que es inadecuada cuando hay una clase, ¿no? En los extremos abiertos de los casos de los datos, ¿no? En este caso, cuando veíamos de estos tres, vimos que el 76.800 estaba muy separado, ¿no? De 62, 69 y 58. Bien. Ahora, aquí nos explica, ¿no? Si nosotros tomamos una distribución de una clase ya, esto está en datos agrupados, ¿no? En esto de datos agrupados, cuando tenemos les voy a mostrar acá. Aquí. Cuando tenemos estos datos agrupados, ¿sí? Ustedes ven que aquí comenzamos con cerrado y tenemos abierto, ¿no? Aquí cerrado, abierto, ¿no? Pero cuando tenemos una clase que diga, por ejemplo, vamos a decir 33 o más, digamos, ¿no? O sea, de 33 pacientes o más. O de 31 pacientes o más, digamos. Cuando tenemos 31 pacientes o más,
significa 31, ¿sí? Abierto. O sea, esto sería como hasta el infinito, ¿no? O más, no tiene un límite. Entonces, cuando nosotros tenemos esto al límite, no sabemos entre cuántos elementos vamos a dividir, ¿no? Porque aquí pueden haber más, eso es lo que significa acá. Esto es cuando tenemos los datos agrupados. Cuando tenemos los datos agrupados, ¿no? Los datos clasificados o cuando tenemos esa tablita. Ahora, cuando tenemos en el caso anterior como esto, tenemos datos finitos que no están agrupados todavía o no están organizados, ¿sí? Tenemos que en el cálculo se utiliza el valor de cada elemento, ¿no? Si uno, vean esto, si uno o dos de estos valores es muy grande o muy pequeño, la media podría no ser un promedio adecuado para alcanzar los datos. Bien. Vemos un ejemplo. Los ingresos anuales de un pequeño grupo de corredores de acciones de Merrill Lynch son 62.900, 61.600, 62.500, 60.800 y 1.2 millones. Bien. El ingreso medio, ¿sí? De estos 5 lo sumamos, de estos 5 corredores y lo dividimos entre 5, nos da 289.560, ¿no? Ese dice que es el ingreso medio de estos 5 corredores. Pero nosotros vemos que 4 de ellos solo ganan alrededor de 60.000, ¿no? ¿Sí? 60.000 a 65.000. Y solo uno gana 1.2 millones. Pero el dato que el estadígrafo que nos está sacando el resultado de esta media nos dice que todos los corredores en promedio ganan 289.000. Entonces no representa este valor a todos, ¿no? Solo, o sea, este no es un dato representativo para estos 5 empleados, ¿no? Pero resulta obvio que es representativo de este grupo, que es representativo, excepto en el corredor, un corredor tiene ingreso en el intervalo de 60.000 a 63.000, ¿no? O sea, aquí falta, ¿no? Que no es representativo, aquí le falta una M. ¿Ya? Un no es representativo. Pero resulta obvio que no es representativo. ¿Por qué? Porque la mayoría de 60.000 a 63.000 nomás ganan, ¿no? Y solo 1.2 millones. Entonces, cuando tenemos un valor, ¿sí? Que está muy cerca, por ejemplo, 60.000 a 63.000 como estos, están muy cerca, y de repente solo uno o dos valores son muy grandes o son muy pequeños, ¿sí? La media se ve afectada. ¿Sí? Se ve afectada. ¿Se entiende hasta ahí? Son media de datos no clasificados. ¿Y lo podía volver a repetir, Lise? Quiero ¿Y trabajar ahí. qué parte quiere que repita? Ay, eso cuando afecta a la media, Ah, ¿qué se le hace para...? no, es que lo que tenemos que nosotros entender es que si tenemos de todos los valores que estamos analizando, hay uno o muy grande o muy pequeño, entonces la media puede que no represente a todo el grupo que estamos analizando, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? 4 de los empleados ganan entre 60.000 y 63.000 y uno gana muy alto. Y nos dice el valor de la media, nos dice que es 289.000, ¿no? Este 289.000 no representa pues a estos 4, ¿no? Porque el ingreso medio de estos 4 no es, ni se acerca a 289.000, ¿no? ¿Me vas a entender? Ese es el inconveniente con la media, ¿no? Hay que tener cuidado cuando nosotros trabajemos con valores, digamos, en extremo, ¿no? Me dejo entender, ¿no? A ver, otro ejemplo les doy. Vamos a preguntar sus edades, o si no, me dan unas edades aproximadas, en todo caso. O me invento edades. Vamos a suponer que el curso de estadística del grupo K, que está pasando ahorita, que son 11 participantes actualmente que han ingresado, y yo aproximadamente pienso que la edad promedio de ustedes es de 25 años. ¿Sí? Y si dibujo una campana de Gauss, la mitad va a estar a un lado y la otra mitad va a estar más abajo y otra mitad más arriba, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la edad que tienen cada uno de ustedes.
A ver, vamos a suponer que uno tenga 23 años, otro 29, 35, después 22, 26, ¿sí? 33, 29, y así, ¿no? Entonces, si yo saco el promedio, ¿sí? Observen aquí abajo, en el Excel dice promedio, ¿no? Sale 28,14. El promedio de estos estudiantes es 28,14. Pero si de repente resulta que en el grupo hay una persona que tiene, y está pasando clase, que tiene 55 años, entonces, ¿cómo afecta esto? Ahora el promedio se ve afectado, ¿no? Nos dice que la mayoría, que es posible que la mayoría tenga 31 años, ¿no? O que esté por encima o por debajo de 31 años, ¿no? ¿Me das a entender, no? En esto. Entonces da un valor inexacto. No es que sea inexacto, sino que es menos representativo. Recordemos que los estadígrafos los usamos para ver el valor representativo, ¿no? Otro ejemplo, a ver. Licenciado, ¿Sí, Javier? en esa medida admítica, licenciado, si no me equivoco, el punto más alto y el punto más bajo lo toma en cuenta, ¿no, licenciado? Estoy equivocado, para que lo pueda hacer, digamos, la media y promediar, digamos. Si todos estamos con una edad de, por ejemplo, 25, 26, como usted está mencionando, pero uno de nosotros va a tener, digamos, 55. Pero la media aritmética, o sea, como decir, lo va a tomar en cuenta ese más, entonces. Automáticamente las edades nos van a subir, eso es lo que está queriendo explicar, licenciado, ¿no? Exacto. Ahora observen si el valor es más separado todavía, digamos, ¿no? Que hubiera un estudiante de 70. Observen que el promedio también se va a mover, ¿no? Aquí dice, ahora el promedio de edades es 33 años. Me vas a entender, ¿no? ¿Ves? A eso me refiero. Bien, si el promedio de ustedes fuera, por ejemplo, en un curso de colegio, ¿no? Un curso de colegio. El promedio de un curso cualquiera, por ejemplo, el de segundo medio, que ahora es el de cuarto de secundaria, ¿no? Si ustedes recuerdan en su clase de colegio, el promedio siempre era entre 14, 15, la mayoría tenía 14, 15, 16, ¿no? Y la media siempre iba a ser 15, ¿no? Porque ese era el promedio para estar en ese curso, ¿no? Si no se habían aplazado en ninguno. Ahora que de repente de todo eso apareciera alguien que tuviera 25, por ejemplo, para ese curso, el promedio me sale que ahora la edad promedio de todos los estudiantes de ese curso es 17 años. Entonces se dispara, ¿no? Se separa, ya no representa a la mayoría del curso, sino por un elemento se mueve. Pero recordemos que estos son como índices, digamos, ¿no? Son como un elemento que nosotros tenemos que tomar para poder tomar alguna decisión, ¿no? A ver, otro ejemplo. Si nosotros estuviéramos a cargo de un equipo de producción y resulta que ustedes producen, ¿qué quieren producir? Poleras, digamos, producen poleras. Y su equipo produce, por ejemplo, un día produjo 28 poleras, por decir, vamos a hablar en un número más grande, ¿no? Es muy corto, 280, bueno, 280 poleras. Otro día produjo 275, otro día 265, otro día 290, otro día produjo 272, ¿sí? Otro día produjo 286, ¿sí? Y hubo un día en que, bueno, les llegó inspección, digamos, ¿no? De la alcaldía, y mientras están inspeccionando no querían que nadie se mueva, digamos, ¿no? Y ese día ustedes no produjeron, solo produjeron más que las 50 poleras con las que estaban empezando, ¿no? Ahora, el promedio de los días anteriores es 278, 278 poleras promedio que se producen. Con este dato yo puedo decir, entonces mi equipo produce 278 en promedio. Si yo quiero agarrar un contrato para una semana, sé que cada día puedo producir 278. Por 5 días o por 6 días hábiles, voy a tener un dato, ¿no? 278 más 278 por 5 días, digamos. Entonces, en 5 días tengo capacidad para producir 1.390 poleras. Eso es lo que me dice este dato, ¿no?
este promedio de acá, de los días anteriores. Pero si yo tomo el dato con el día de hoy más, digamos, ¿no? Porque ya son las 7 de la noche y tengo que planificar qué voy a hacer mañana y si agarro un contrato o no. Con este promedio me estoy diciendo que mi equipo produce 245 poleras. ¿Sí? Entonces pongo 245 poleras por 5 días de trabajo. Solo tendría capacidad para producir en 5 días de 1225. Entonces, con estos datos, ¿ustedes qué van a tomar? Si ustedes consideraran esto y no ven que aquí sucedió algo excepcional, ¿sí? Agarran el contrato por un valor menor, ¿no? Y cuando van a empezar a producir de forma normal, porque seguramente la alcaldía no va a venir a inspeccionarles otra vez cada semana, ustedes van a tener una diferencia, ¿no? ¿Sí? Y van a tener una relativa pérdida por producción. ¿Por qué? Porque ustedes tenían la capacidad de producir 1390 poleras, ¿sí? Y durante esos 5 días que van a producir van a estar acumulando 165 poleras, van a estar acumulando. ¿Por qué? Esas van a estar ahí, ¿no? En almacén, ¿no? ¿Me vas a entender, no ves esto? Situaciones como esta es que les permite tomar decisiones la media, la mediana, la moda, ¿no? La media geométrica, ¿sí? ¿Y cuál es la intención de ver acá? ¿Cuál es la intención de ver aquí en las desventajas? Cuando hablamos de desventaja, la intención de esto es ver y considerar siempre que si hay un elemento que es muy pequeño, ¿sí? Saber interpretar por qué está saliendo estos valores, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? En este caso era 245 y este era 278. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿no? Sobre esta misma línea. Ustedes son los gerentes, digamos, ¿no? Entonces, la semana pasada tenían una media de producción de 278 y esta semana resulta que tienen la media de 245. ¿Qué les puede decir esto? Puede ser algo alarmante, ¿no? Porque la media de poleras que están produciendo hace una semana de 278 y ahora 245. ¿Qué ha pasado? ¿El personal ha reducido? ¿Se han enfermado? ¿Por qué tienen menos producción, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a preguntarnos esto si solo vemos los estadígrafos, ¿no? Pero si no vamos otra vez al origen y vemos que por un elemento se ha modificado esto, no vamos a poder entender por qué se redujo, ¿no? Fuera muy diferente si es que realmente todo está tomado y aquí se haya reducido en todos los días, ¿no? Ahí sería alarmante para poder ver qué pasa con el personal o con la máquina. ¿Me dejé entender, jóvenes? O sea que dicen son datos inexactos, digamos. No necesariamente inexacto. El valor de la media le va a salir exacto por el uso de la matemática. La matemática le va a brindar un dato exacto. Lo que quiero decir con esto de las ventajas de la media es que ustedes tienen que interpretar el estadígrafo. ¿Me vas a entender, no ves ahí? Entonces, para tener una certeza, siempre hay que ir al principio para ver realmente si concuerdan con los datos. Siempre es bueno ver, digamos, ¿no? El origen de los datos y siempre es bueno ver el análisis de los datos, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de la media, es una forma de analizar los datos, ¿no? Es Estamos como control de calidad, ¿no? Como por ejemplo, supongamos que quieren fabricar tornillo y tiene una medida, ¿no? Y se dan cuenta que hay una medida establecida y se dan cuenta que están saliendo medidas que sobrepasan la medida establecida y hay un error, más o menos así. Creo que eso lo ven en control de calidad. Y por eso hay esas gráficas, histogramas, toda esa vaina. Sí, justamente la primera clase les he dicho, ¿no? Que la estadística lo pueden aplicar en muchas áreas, ¿no? Los ejemplos podrían ser muy diversos dependiendo de la experiencia y el área donde están ustedes ubicados, ¿no? Y sí, normalmente se lo usa pues en cuestiones de producción o análisis de eficiencia. Si ustedes, por ejemplo, valoraran, digamos, o se pusieran a analizar, digamos, las horas de trabajo de todos los empleados de su empresa, entonces van a ver cuánto es el promedio que un empleado trabaja, por decir. Y en base a eso, seguramente van a querer
tomar alguna decisión o proponer alguna mejora, ¿no? Entonces, esto de la media, la moda, la mediana y la media geométrica son indicadores, ¿sí? Son indicadores que a usted le va a dar más información, ¿no? Para poder valorar algo, ¿no? Proponer o decidir sobre algo que esté estudiando. Me dejo entender, ¿no? Es en el caso de que dice William, por ejemplo, en producción y control de calidad es bastante utilizado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí van a ver, los indicadores les va a decir, ¿no? Si están sigue produciendo en la medida que más o menos tiene que salir o si se está desviando, ¿sí? Y si hubo un desvío, seguramente lo primero que van a hacer es ¿por qué se ha desviado, no? O es por la cuestión de la máquina o es que solo fue por un grupo de elementos que han hecho que este indicador varíe, ¿no? Como le estaba explicando, ¿no? Que sea algo fortuito y durante un día les haya perjudicado la producción, entonces obviamente toda la media va a bajar, ¿no? Otro ejemplo, a ver, se está acercando El un problema. paro, ¿no? Un paro. Y los que trabajan, por ejemplo, entre comillas, los del día a día, ¿no? Tienen un ingreso promedio, por decir, ¿no? De 600 pesos por día, digamos, los negocios. Y en los días de paro obviamente no van a ir, ¿no? Si ustedes sacan una media hasta antes del paro, van a tener un ingreso de 600 bolivianos como ingreso medio. Pero si van a considerar los días de paro, ese ingreso medio va a bajar, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, también le van a dar esa interpretación, ¿no? Y ahí, ¿qué serían? Pues que está ganando 300 por día, incluso en los días de paro, por decir, ¿no? O por algo fortuito, de la media también ha disminuido, ¿no? O algo que está pasando. Me das a entender, ¿no? Entonces, la media es un indicador, ¿ya? Es un indicador. Uno de tantos indicadores que vamos a ir conociendo. Bien. Vamos a hacer media de datos clasificados y esto es la continuación de lo que estábamos haciendo en la tablita. ¿Ya? No quiero confundirlos todavía, así que lo que vamos a hacer va a ser pasar la media, después la mediana, la moda y la media geométrica de datos no agrupados y después volvemos y pasamos los datos agrupados, ¿les parece? Claro, Listen, mientras menos complicado, mejor. Aquí está la mediana. Bien, esto de aquí lo vamos a ver terminando la siguiente clase. Yo creo que vamos a ver ya de datos clasificados. La de no clasificado. La mediana es una medida de tendencia central, ¿sí? Que localiza el centro de la distribución de datos en base a su ubicación central una vez ordenados. La mediana es aquel valor que no es superado ni supera más del 50% de los datos. La mediana distribuye o clasifica el 50% de los datos de un lado y los otros 50% al otro lado. Ahora, la mediana, si n es par, o sea, si el número de observaciones es impar, ¿sí? ¿Cómo se va a sacar? Si es impar, va a ser el elemento, o el último elemento, le sumamos un valor de 1 y después lo dividimos entre 2. ¿Sí? Entonces, volvamos a ver aquí. Estábamos en esta, ¿no? Número de pacientes. ¿Cuántos elementos eran? 16, ¿no ves? Entonces aquí nos dice que si n es impar. Ah, y si n es par, ¿qué hacemos? Si n es par, vamos a sacar un medio, ¿sí? Del valor de n medios, o sea, n ¿cuánto vale? 16, ¿no? 16 dividido entre 2 va a ser 8. Entonces va a ser el valor del octavo elemento, ¿sí? Sumado con el elemento, ¿sí? Aquí 8 más 2 sería 10 dividido entre 2, perdón. 16 más 2 son 18, dividido entre 2 son 9, ¿no? Entonces vamos a sacar del noveno, del octavo y del noveno elemento. Eso nos dice, ¿no? Entonces vamos a ver los elementos. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Bien, entonces nos dice si n es impar, solo tomamos el elemento, en este caso digamos que fuera 17 más 1 son 18 y entre 2 serían 9, ¿no? Entonces el elemento número 9 sería la mediana directamente. Pero si n es par, tomamos el elemento, ¿sí? El número 16 dividimos entre 2 son 8, ¿no? X sub 8 que es el octavo elemento y aquí sería X sub 9.
Esto nos quiere decir que estos dos elementos los seleccionamos. Estos elementos los seleccionamos y vamos a sacar, vamos a hacer esto igual a 1/2. Voy a poner así, entre paréntesis, 1/2 multiplicado por la suma de los dos, ¿no? El octavo elemento y el noveno elemento. Para nuestra casualidad aquí da 27 más 27, ¿no? ¿Sí? Y esta sería la mediana, ¿no? ¿Correcto? Esta sería la mediana. Bien, ahora les explico. La teoría nos dice que la mediana, ¿sí?, localiza el centro de la distribución. ¿Qué quiere decir el centro de la distribución? Tenemos entre 1 y 16 observaciones. ¿Cuál es la mitad de observaciones? 8, ¿no ve? 8. 8. Entonces, y además dice que distribuye en base a su ubicación central. Ni siquiera se toma en cuenta el número que se estudia, ¿no? O sea, los valores, se toma en cuenta la ubicación. Tenemos 16 elementos, y el elemento de la mitad que distribuye la mitad arriba y la mitad abajo, ¿cuál sería? ¿Sí? Tendríamos aquí del 1 al 7, observen. ¿Sí? Voy a hacerlo parte por parte, ¿ya? Esto de acá, voy a colorear el otro color. Del 1 al 7, por ejemplo, en verde. ¿Sí? Y desde aquí abajo, de afuera, del elemento más grande, 16, vamos 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Hasta ahí. ¿Sí? Bien, tenemos 7. 7 a un lado, 7 al otro lado. Y aquí 8 y 9, ¿cuál sería el elemento que esté justo a la mitad que distribuya acá arriba y abajo en números iguales? ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener va a ser lo siguiente, ¿no? Lo estoy explicando paso por paso para que ustedes vean, ¿no? Aquí serían 8 elementos abajo y aquí tendrían que haber 8 elementos arriba también, ¿no? Porque lo va a distribuir a la mitad, ¿no? 8 elementos arriba. Pero aquí resulta que ni el 8 ni el 9 está a la mitad, ¿no? Me dejo entender aquí, ¿no? 8 arriba son los verdes, 8 abajo son los rosados. ¿Y cuál es el elemento que los divide justo por ahí? Sería el elemento 8,5. Pero como 8,5 no existe, tenemos que sacar, digamos, el valor medio de estos dos, del 8 y del 9, para que nos dé el valor aproximado de, entre comillas, voy a decir, el 8,5. ¿Me dejo entender? No, Licen, no le entendí. Licenciado, una consulta. Sí. Licen, Sí, dígame. ese valor absoluto que dice que hay que ponderar para para sacar la media es preciso, licenciado, porque digamos en matemáticas o en aritmética, el promedio podría tener que ser 8,5 aproximadamente a 9, como el redondeo, si es de mayor de 8, se aproxima al 9 o al 8. Claro, pero esto estamos hablando de la posición. La mediana le ubica la posición, no le ubica el valor promedio de los pacientes. En este ejemplo tenemos número de pacientes, ¿no? Tenemos 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ¿no? Pero aquí lo que le está haciendo le ubica la posición. ¿Cuál es el valor que está justo a la mitad, que tiene la mitad de elementos a un lado hacia arriba y la otra mitad hacia abajo? Entonces, el 8,5, su valor sería 27, ¿no? Entre comillas, por eso le digo, o sea, si hubiera el elemento 8,5, considerando que el valor del 8 es 27 y del 9 es 27, entonces el valor de 8,5 sería 27. Este valor lo ubica la mitad arriba, la mitad abajo. Claro. Entonces, supongamos que no hubiera 27 ni 27, fuera dos números, entonces serían valor distinto. Vamos a, veamos eso, ¿ya? Aquí les voy a explicar esto. 10 elementos vamos a tomar en cuenta. Ustedes van a sacar la mediana. Vamos a poner 2, 2, 3, 3, 5, bueno, 4, 6, no, vamos a poner 5, 5, 5, 6 y 6. Bien. ¿Cómo sacamos la mediana acá? De forma gráfica, nosotros tenemos que hacer que la mitad de los elementos esté arriba y la mitad la mitad de un lado y la mitad del otro. Entonces, si son 10, sabemos que es 5 a la mitad, ¿no? Entonces,
5 elementos tienen que estar arriba y 5 elementos tienen que estar abajo. Bien. ¿Y cuál es el valor que lo divide en la mitad? 5.5. Entre comillas sería la posición 5.5, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que estar entre 5 y 6, ¿no? Tenemos esta es la quinta posición y esta es la sexta posición. Bien, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar para el 5 y el 6, ¿no? Entonces vamos a sumar estos dos elementos de acá, ¿sí? De los que están a la mitad, observen que están a la mitad, ¿sí? Y lo vamos a sumar los dos y lo vamos a dividir entre 2, ¿no? O sea, un promedio de los dos. ¿Cuánto va a ser el promedio de los dos? 4.5. 4.5. 4.5, ¿no? Entonces la mediana va a ser 4,5. ¿Por qué? Porque 4,5, el valor de 4,5 ubica todos los valores arriba, la mitad arriba, y después los mayores 4,5 abajo, ¿no? ¿Observan? Si este 4,5 estuviera dentro de estos datos, el 4,5 se utiliza justo por la mitad para que todos los valores menores a 4,5, que son 5 observaciones, también existan 5 observaciones al lado derecho, ¿no? Que serían los mayores a 4,5. ¿Me dejas entender? Esto de forma gráfica, ¿no? De forma matemática, lo que nos está diciendo es que dependiendo de la posición, vamos a tomar el valor. Si n es impar, ¿sí? El valor, ahorita vamos a ver esto, ¿no? De n impar. Si n es par, vamos a tomar el valor que está a la mitad, ¿sí? En este caso, si tenemos 10 observaciones, la mitad sería 5, ¿no? ¿Sí? Este x sub n dividido entre 2 es la mitad del total de las observaciones, ¿no? Y para el otro elemento, a n10 le vamos a sumar 2 más, sería n12 dividido entre 2 va a ser n6. Volvemos aquí, sería este elemento, ¿no? Entonces, el valor de este elemento más el valor de este elemento y lo dividimos entre 2. Entonces, entre 4 y 5 dividido entre 2 da 4,5. Esa sería la mediana para datos pares. Bien. Ahora les explico cuando n es impar. Cuando n es impar, por ejemplo, vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a tomar valores, bueno, voy a poner aleatorio, ¿ya? 26, después lo voy a ordenar, ¿ya? 89, 24, 68, 51, 7, 65, 53, 27, 34, 42, 78 y 22. Bien. Bien, estos datos ya están, ¿no? Voy a ordenarlos ahora ya. Los puse aleatorios y los voy a ordenar. Esto se va a desconfigurar, no menor a mayor. Bien, aquí 1, 2, 3. Bien. Este es el índice, ¿no? Este es el índice. Ahora, cuando el número de observaciones es impar, vamos a tomar, ¿sí? A n le vamos a sumar un 1 y lo vamos a dividir todo entre 2. Entonces, n que vale 13, n más 1, ¿cuánto va a valer? 14, ¿no? Y para tomar x, el valor de x sub n más 1, ¿cuánto va a ser? Aquí que nos dice n más 1 dividido entre 2, ¿no? Entonces vamos a tomar el valor de 7, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo esto es que vamos a ir a ver directamente la séptima posición. La séptima posición, este valor de acá. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de la séptima posición? Es 42. El valor de 42 se ubica justo a la mitad de los números mayores a 42 y de los números menores a 42. Observemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos están mayores o a la derecha de 42. Lo vamos a sombrear con un color, por ejemplo, verde. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos están a la izquierda o son menores que 42. ¿Se entiende? Sí, dicen. Entonces, en otras palabras, de todas las observaciones vamos a encontrar el valor justo que está a la mitad. Esa es la mediana.
Se debe redondear entonces, dicen, con +1. No, cuando es impar, hacemos esto, ¿no? Cuando es impar. Cuando es impar, al 13 le aumentan 1, son 14 y entre 2, da 7 directo. Cuando es par, lo dividen el 10 entre 2, da 5. Entonces toman el elemento de la quinta posición y la siguiente más y lo dividen entre 2. Eso es en resumidas cuentas la mediana, ¿no? En el número, en la mediana impar, licenciado, solamente se aplica la fórmula para aplicar en cualquier digamos, número estadístico que se puede llevar. O sea, usted le está aplicando n+1, que es la suma de 13 más 1, que verdaderamente son 14, pero la mitad de 7, obvio, ¿no? Entonces, siempre es hay que utilizar esa fórmula donde dice n+1 para impares, licenciado, en la mediana, ¿no? Correcto. Por eso esta es la fórmula, ¿no? Solo que a veces nos asustamos porque tiene muchas letras, muchos iguales, pero es n+1 dividido entre 2, ¿no? Y en el caso de par, a n, por ejemplo, que teníamos 10 observaciones, dividido entre 2 da 5, ¿no? 5. La posición 5 más n, que es 10 más 2 son 12, dividido entre 2 da 6, la posición 6, ¿no? Entonces la posición 5 y la 6. ¿Se entiende? Esta es la fórmula, ¿no? Ya, para aplicar esa fórmula. Ya está bien, Claro, sí, sí, para lo aplicar esa entiendo. fórmula. Y Sí, yo sí. les explico aquí de forma gráfica cómo se entiende eso, ¿no? Que vamos a buscar que la mitad de los elementos esté arriba y la mitad de los elementos esté abajo, ¿no? Que lo divida justo a la mitad. Lo mismo el valor 7 tiene la mitad arriba y la mitad abajo. Pero ustedes, si quieren encontrar la mediana y quieren verificar que están haciéndolo bien, hacen esto, ¿no? Ponen en posición y todos los elementos que están considerando. Y si ubica la mitad arriba y la mitad abajo, la mediana está bien. Lo mismo acá, ¿no? Ubican la mitad ahí, el 7, y la mitad está arriba y la mitad está abajo. ¿Sí? Entonces la mediana está bien. Bien, ahora vamos con un ejercicio en clase. Suponga que intenta adquirir un condominio en Palm Air. Su agente de bienes raíces le indicó que el precio promedio de las unidades disponibles en este momento es de $110,000. De todas formas, ¿querría usted considerar lo anterior? Si tuviera un presupuesto máximo... Si tuviera usted un presupuesto máximo entre 60,000 y 75,000, podría pensar que está fuera de sus posibilidades. Sin embargo, al verificar los precios individuales de los condominios, podría cambiar de idea. Los precios son 60,000, 65,000, 70,000, 80,000 y un penthouse muy lujoso que cuesta 275,000. La media aritmética del precio es de 110,000, según indica el agente de bienes raíces, pero un valor de 275,000 está haciendo que la media aritmética se incline hacia arriba, por lo que es un promedio no representativo. Pareciera que un precio entre 65,000 y 75,000 es un promedio más típico, representativo, y de hecho lo es. En caso como este, la mediana proporciona una medida de tendencia central más exacta. Bien, calculemos la mediana de esto, ¿ya? Calculen la media, bueno, la media está calculada, ¿no? La media está acá, 275,000. Calculemos la mediana, ¿cuánto es la mediana de estos valores? Bien, la gente bien raíces nos dice que la media en este momento para comprar las casas son 110,000. 110,000. $110,000. Bien, las casas ahorita están costando. Bien, y su presupuesto, ¿no? Vamos a poner presupuesto. Usted está buscando una casa, presupuesto, está en 60,000 y 70,000, ¿no? Es la casa que está buscando usted, pero el agente le dice que las casas ahorita están en 110,000 como promedio. Usted puede decir que si su presupuesto está en 60,000, 70,000, no le va a alcanzar, ¿no? Si la mayoría de las casas está en 110,000, como dice como indica este indicador. Cuando usted ve los precios de las casas, dice a 60,000 y 65,000 es los costos, ¿no? 60,000, 65,000, 75,000 es la otra casa, 75,000,
70.000 y 80.000, ¿no? 70.000 y 80.000. 70.000 y 80.000. Y aquí su presupuesto es 75.000, ¿no? Y hay un penthouse de 275.000. 270. Bien. Verificamos que la media sea esa. Igual. Promedio. El promedio son 110.000, ¿no? ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es la mediana, jóvenes? 70.000. La mediana es el valor que se ubica justo al medio de las 5 observaciones, ¿no? Entonces la mediana aquí es 70.000. Directo a la observación, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Yo le escucho entrecortado, Licen. Algo está pasando. Yo también. Si todos me están escuchando entrecortada, entonces es mi señal. Bien, sin embargo, veo la computadora y me dice que tengo buena conexión con el router. Está señal al máximo, pero debe ser con problema con los testigos, ¿no? ¿Me llegaron a entender o no? ¿O lo vuelvo a explicar? Lo vuelvo a explicar. Ya. La media es 110.000, ¿no? Sí. Y la mediana, como calculó su compañero, es el valor que se ubica justo a la mitad de todas las observaciones, ¿no? En este caso, 70.000. Este valor de 70.000 se ubica justo a la mitad, ¿no? Tiene 2 valores arriba y 2 valores abajo, ¿no? Está justo en la mitad, los 70.000. ¿Qué nos indica esto? La media nos está indicando que las casas cuestan 110.000. La mediana nos está diciendo que en realidad las casas son 70.000. La mediana, el valor mediano de las propiedades son 70.000. ¿Me vas a entender? Eso es lo que nos indica la mediana, ¿no? Entonces, si nosotros viéramos solo la media, nuestro presupuesto de 60.000 a 75.000, decimos no, las casas están fuera de nuestro alcance. Si vemos el valor de la mediana también decimos, a ver, la media nos bota un valor de 110.000. Cuando vemos los precios, hay uno que está muy por encima, ¿no? Y eso hace que cambie la media. Y el valor de la mediana nos bota que el valor de la mediana es 70.000. Entonces nos dice que hay casas que están, o sea, la mitad de las casas están por encima de 70.000, la mitad de las casas están por debajo de 70.000. Entonces nuestro presupuesto de 60.000 a 75.000, podemos ir todavía a ver casas, ¿no? ¿Me dejo entender, no ves, jóvenes? Entonces, digamos, se utiliza la media, pero para rectificar el resultado se pone la comprobación por la mediana. No es comprobación, son 2 indicadores diferentes, pero que les sirven para poder tomar decisiones. La mediana nos dice que el valor promedio de la suma de todos los valores es 110.000. La media. La mediana nos dice que el valor que está justo a la mitad de todas las observaciones es 70.000. Si estos 2 valores se acercaran bastante el uno al otro, diríamos que están, digamos, lo más próximo, ¿no? Sería una distribución tipo campana, ¿no? Lo más cercano o más exacto, ¿no? ¿Sí? Porque los 3 nos votarían valores casi iguales. Pero si empiezan a diferenciarse es porque debe pasar algo, ¿no? En este caso, el valor 5, 275.000, hace que el valor de la media suba, ¿no? Ya, pero este es un ejemplo Licen, sencillo para ver una aplicación en la vida real que puedan tener, ¿no? Sí, Javier. sí, le catolicen porque, como usted dice, la mediana y la media son distintos, dice, ¿no? A eso me voy.
La mediana le ha sacado la sumatoria de todos los parámetros de los precios que está ahí colocado como vivienda, digamos. Pero hay uno que está muy alejado de los cuatro restantes, muy alejado, o sea, muy alto el precio. Entonces, el programa de Excel le ha tomado desde del más bajo al más alto, le ha tomado, por eso, por eso sale el licenciado 111.000, la mediana, ¿no? Que eso equivaldría, o sea, no, equilibraría al más menor y al más alto. Pero la mediana está diciendo que ese es el precio que podemos tener al costo de, digamos, de manejarlo, que está a un precio, digamos, de 70.000, donde todos podemos tratar de acceder, porque al final acabó es un precio más o menos que ronda entre los cinco, digamos, propuestas de la casa. No, yo sí estoy equivocado. Ya, estas son casas que, a ver, imagínense que ustedes están yendo a comprar casa, ¿no? Y bueno, a alguien le pasa el dato, ¿no? En este caso es el corredor, el de bienes raíces, ¿no? El de bienes raíces les pasa el dato, ¿no? Que la media ahorita de las casas, el precio promedio de todas las casas es de 110.000, ¿no? Y si ustedes tienen 60.000 a 75.000 dólares, dicen, no, o sea, si casi todas las casas están 110.000, no voy a poder comprar ninguna, ¿no? Eso les está, solo esa decisión tomarían si es que solo consideran la media, a eso se refiere. Pero si ustedes ven que la media ha sido afectada por este valor, y eso lo van a ver, ¿cuándo van a ver? Cuando la mediana les bote otro valor muy diferente, ¿no? Aquí la mediana nos está diciendo, no, a ver, el valor de las casas, ahorita, el valor mediano es 70.000, lo significa que la mitad de las casas que pueden encontrar ahorita ustedes están por debajo de 70.000 y la otra mitad están por encima de 70.000. Eso le dice la mediana. Y la media le decía que el valor promedio es de 110.000. ¿Me das a entender, no? Entonces, si usted considera solo la media, seguro que no busca casa, ¿no? Pero si ve la media y la mediana, va a decir la mitad está por debajo de 70.000, la otra mitad está por encima. Entonces, mi presupuesto de 60.000 a 75.000 puede alcanzarme para ver casa, ¿no? Sí, licenciado, sí, entiendo. Bien, aquí, a continuación se indican los rendimientos anuales totales de 5 años, las 6 acciones con mayor desempeño de inversión con crecimiento dinámico. ¿Cuál es la ganancia mediana anual? Bien, lo que aquí se hace es, tenemos estos 6 datos, se los organiza, ¿no? Aquí este es un pedacito del Excel, se los organiza a los 6 datos y luego sacamos la media y la mediana, ¿no? Como habíamos dicho, a esto le vamos a poner un índice, ¿no? Como son 6 datos, entonces vamos a tomar las dos medidas centrales, ¿no? Y como las observaciones son pares, porque son 6 observaciones, son pares, vamos a tomar la observación número 3, ¿sí? Porque la mitad de 6 es 3, y la número 4, ¿no? Porque es la siguiente, después de 3, ¿correcto? Entonces la observación 3, ¿cuál sería? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? En 1 tenemos 17.2, 21, 22.6, 25.4, 28.3 y 28.6. Bien. Si nosotros queremos sacar la media, promedio directamente de esto, esta sería la media, ¿no? Y la mediana es lo que nos pide, ¿no? El ejercicio de la mediana. La mediana, ¿cómo la vamos a sacar? De 6, el valor mitad de 6 va a ser 3, ¿no? Entonces, pero como es un número par, tenemos que tomar también el valor siguiente, ¿no? El 4. 3.5. Sí, el aparentemente 3.5, el que está justo a la mitad. Pero aquí tenemos, para la mediana vamos a considerar el valor 22, ¿sí? Y vamos a poner igual, paréntesis, el valor que nos representa el índice 3, que es 22.6, más el valor de la posición 4, que es 25.4, lo sumamos los dos y lo dividimos entre 2. Y el valor mediano nos da 24. ¿Bien? O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que de 24, la mitad de las observaciones está a un lado, o sea, son menores que 24, y la otra mitad son mayores que 24. Eso nos quiere decir este valor de la mediana. ¿Se entiende, no? Por ahora se va entendiendo.
La mediana es, eso es lo que hace, ¿no? Solo tiene que ubicar usted la mitad de los valores arriba y la mitad de los valores abajo, ¿no? Pero tiene su forma de calcular, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Solo eso es la mediana. Claro. Después de eso tendríamos también que ver la mediana de datos clasificados. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora vamos a pasar a la otra, que es la moda. Esta es la más sencilla de todas. ¿Ya? La moda es otra medida de tendencia central. La moda de una serie de números es aquel valor que se presenta con la mayor frecuencia. Es decir, es el valor más común. La moda puede no existir e incluso si existe puede no ser única. Bien, la moda es especialmente útil para describir los niveles de medición nominales y ordinales. Bien, ejercicio en clases. A continuación se muestra los sueldos anuales de gerentes de control de calidad en algunos estados. ¿Cuál es el valor modal de los sueldos? Bien, ¿qué es lo que hacemos aquí? Para calcular la moda, lo que nosotros tenemos que ver es cuál es el que se repite más. Y si hay un valor que se repite más, esa es la moda. Si hay dos valores que se repiten en igual número, son dos valores modales. Ahora, si ninguno se repite, no hay valor modal. ¿Se entiende? 60.000. ¿Cuántas veces se repite el 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces se repite. El 40 se repite también, ¿no? A ver, aquí tenemos Idaho, 40. Aquí otro 40, son 2. 2 veces se repite el 40, ¿no? ¿Qué otro valor tenemos? 65 no se repite, 55 no se repite, 50 no se repite, 49, 100 no se repite. ¿Cuál sería? 55 hay dos, ¿viste? Pero solo 2. No, aquí es dólares. El primero es La dólares. moda es 60.000. Correcto. Ahora se repite, ¿no? La moda es 60.000. ¿Por qué? Porque se repite 6 veces. Pese a que 40.000 se repite 2 veces, 2 veces es menor que 6, ¿no? Entonces, el 40.000 no es moda, el 60.000 sí. ¿Se entiende? Entonces está de moda ganar 60.000 bolivianos, algo así. Dólares, sí. Está de moda ganar 60.000 dólares porque se repite 6 veces. Bien, En la un solución. mundo maravilloso. Una revisión de las cantidades revela que el sueldo anual 60.000 dólares aparece con mayor frecuencia 6 veces que cualquier otra percepción. Por tanto, la moda es 60.000. Bien. Una muestra de personas solteras de Tucson, Texas, que recibe pagos por seguridad social reveló que los siguientes ingresos mensuales. Ah, esta es la mediana, ¿no? Sí, este es para calcular la mediana. Bien. Vamos a un ejercicio aquí. En el Excel ya. Si yo tuviera valores, por ejemplo, vamos a poner al azar ya, 26, 28, 36, 54, 85, 92, 65, 84, 86, 85, 24, 93, 22, 24, 86, 65. Bien. Vamos a ordenarlos ahora ya. Vamos a poner un valor de acá, por decir, acá para ordenarlos de menor a mayor. Ya los ordenamos, ya están estos, en teoría, queriendo clasificarse, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, 17. Bien, ¿cuál es el valor? Vamos a calcular aquí para los tres, ¿ya? La media, la mediana y la moda. ¿Sí? Estos son datos no agrupados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la media? La media es el promedio, ¿sí? Está en fórmula, ¿no? A ver. Puedo calcular con promedio, ¿no? Promedio de todos los elementos de esto, ¿no? El valor medio de todas estas observaciones me dice que es 57.64. ¿Cuál es la mediana? De 17, ¿cuál es el valor que tiene la mitad de arriba y la mitad de abajo? 54. 9. 8 y 9. El 9, ¿no? ¿Por qué? A ver, veamos, el 9, aquí.
Del 1 al 8 son 8 observaciones que están arriba. Del 17 hacia el 10 son 8 observaciones que están abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 abajo y 8 arriba, ¿no? Entonces, la mediana es 65. Cortalo, pues, la botella. Y con eso podía haber. ¿Cuál es la moda? 24, 65, 85 y 86 se tiene repetidos 2 veces, 4 Dos veces, valores. ¿no? Entonces, los valores de moda son correctamente, ¿no? Porque son el número mayor de repeticiones, ¿no? Si se repitieron 2 veces y 2 veces el mayor número de repeticiones, entonces se anota todos los que se repitieron, ¿no? 24, después tenemos el 65, después tenemos el 85, que se repite 2 veces, después tenemos el 86, ¿no? Aquí hay 4 valores modales. ¿Se entiende, jóvenes? Y eso le dicen por qué ahora eligió varios. Se repitieron varias veces. Se repitieron 2 veces, ¿no? Este se repitió 2 veces. Este se repitió 2 veces. O sea, son valores que se han repetido, ¿no? En mayor número de veces. Y si hubiera uno de esos números que se haya repetido 3 veces, se tomaría solamente ese valor. Solamente el que se repite 3 veces, ¿no? Porque es el que mayor veces se ha repetido. Interesante. Ya voy comprendiendo Ya, vamos la a otro. media. Vamos a otro. A ver. Números pequeños, ¿ya? Vamos con números pequeños. 25, 36, 85. Bueno, muy grande. 23, 36, 24. Otra vez 24, 15. 45. Vamos a tener un 98. Un 15. Un 68, otro 15. Y un 24. Bien. ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 3 elementos. Bien, los voy a ordenar ya. Los voy a ordenar y aquí le voy a poner datos de menor a mayor. Ya los tengo ordenados. Ahora los enumero, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bien, tengo 3 observaciones. Calculo la media, la mediana, la moda. ¿Cuál sería la media? Sería igual a la suma de todos los elementos que tenemos acá, todos estos, y los divido entre el total de observaciones. ¿Cuánto? 13, ¿no? La media me da 34.46. La mediana, 24. 24, ¿no? ¿En qué posición está? Y 13 más 1 son 14, sería el 7, ¿no? Aquí, justo acá. Entonces la mediana es 24. ¿Y la moda? 15. ¿Solo 15? 24. 15 y 24, ¿no? 15 y 24. Sí. ¿Y el 36 por qué no se toma en cuenta? Porque es Porque menor. solamente son 2 valores. 2 veces se repite. Solo 2 veces se repite, ¿no? Y en cambio el 24 se repite 3 y el 15 3. Bien. ¿Se entiende, no? Entonces tenemos que la media es 34, la mediana es 24 y la moda es 15 y 24. Hasta Una aquí puedo- pregunta ¿Sí? respecto, el 15 y el 24 se repiten 3 veces. ¿Sí? Supongamos que un valor se repite 4 veces y otro se repite 3 veces. Entonces la moda sería el que tenga mayor cantidad de repeticiones respecto a otro. ¿Sí? Hagamos esto. Para este mismo ejercicio vamos a cambiar esto, ¿ya? Solo vamos a poner 15 aquí. ¿Ya? Ahora, observen que la media ha cambiado porque está con fórmula, ¿no? Ha cambiado automáticamente. La media, 33.84. La mediana
el valor sigue siendo ordenado, ¿no? 15, 15, 24 en forma creciente. Son 13 observaciones, sigue. La mediana me sigue apuntando a 24. ¿Sí? La posición 7, ¿no? 24. Y ahora la moda, tengo 4 repeticiones de 15 y 3 de 24. Entonces ya 24 dejó de ser moda, ¿no? Ahora está en moda 15. Entonces solo el valor de 15 es moda. ¿Se entiende? Sí, licen. Sí, Liz, Gracias. sí, Liz, en esa parte se entendió. Ya. Ahora con el mismo ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Licen, una consulta. Vamos a aumentarle un valor más, ¿ya? El 14. Y le vamos a poner esto de acá, aquí un 40. Licen, ¿Sí? una consulta. ¿Sí? Digamos. La palabra moda, licenciado, en términos de contabilidad, expresa o indica el número el número, digamos, de sumas aritméticas, ya sea en sueldos, en descuentos, en lo que sea, es el valor máximo que puede llevar. Es, digamos, en este caso, digamos, hace rato le ha colocado el parámetro de 15 y 24. ¿Por qué? Porque eran dos parámetros que se estaban llevando en el mayor número, pero ahora como usted lo ha colocado 15, digamos, le ha modificado uno, entonces solamente en moda se ha colocado el 15. ¿Por qué? Porque se está repitiendo varias veces. Entonces, eso es lo que toma el ejemplo de moda para que podamos, digamos, hacer en parte de contable, licenciado, ¿no? ¿O, sí? Sí, más o menos se acercó, pero a ver, tomemos un ejemplo. En su empresa, digamos, ¿no? Sabemos que todos usan calzado, ¿no? Ya en el rubro minero, digamos, todos están con botas. Las tallas de las botas de todos sus compañeros, ¿cuál es? Y la que se repite más, entonces decimos, está de moda usar zapatos talla 41, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, no sé, 14 empleados, digamos, usan zapatos talla 41, ¿no? Y 14, 7 usan talla 40, ¿no? Y los demás usan talla 42, por ejemplo, y son otros 5. Entonces, el valor que más se repite, esa es la moda, ¿no? Ahora, cuando decimos que también es moda, eso llevándolo, digamos, a lo que comúnmente escuchamos, ¿no? Y también hablamos de moda, ¿no? En el día a día. ¿Qué decimos cuando está de moda? Cuando vemos, por ejemplo, en la calle, de repente un día a la mayoría de las personas que vemos se les ocurrió usar polera roja, digamos, ¿no? Entonces decimos, está de moda usar polera roja, digamos, ¿no? O volviendo a ese tema, digamos, ¿qué está de moda ahorita usar? ¿Camisa o polera? Jóvenes. Puedes repetir, licen. ¿Qué está de moda ahorita usar? Le pregunto. ¿Está de moda usar camisas o poleras? Dependiendo de la ocasión, licen. Polera. Poleras. Ya, digamos, están en Mejor una... entre polera y trompa limpia. Sí, por temporada, ¿no? Digamos, están en una fiesta, las chicas. Y bueno, entre todas las asistentes hay quienes usan sandalias y hay alguna que otra que usa tenis, por decirlo. Van a ver el mayor número que está usando sandalias y van a decir, ah, está de moda usar sandalias, ¿no? Ahora, la moda también se aplica en lo que es ropa, peinados, cortes, ¿no ves? Entre otras cosas, ¿no? De lo que se llama moda. Y es el valor, es el elemento que más se repite, ¿no? O que empieza a ser tendencia para que se repita más, ¿no? ¿Se entiende? Entrecortados, licen. Mm, ya mi señal debe ser. Dicen ya 9. ¿Cómo dice? Ya es 9. Tienes Ah, sueño, ya, dice, gracias. licen. Ya, gracias.
Entonces, ¿se entendió, no, jóvenes? Seguiremos pasando clases, Licen. Sí, vamos a pasar clase Perfecto, la siguiente clase, ¿no? El día sábado 15, a las 5 los veo ya. El práctico 3 de todas maneras está subido. Los primeros ejercicios tratan de esto, ¿no? Media, mediana y moda de datos no agrupados, ¿no? La siguiente clase, el sábado, les voy a enseñar la media, mediana y moda de datos agrupados, ¿ya? Para entonces, estimo que ustedes ya hayan practicado el práctico 2, ¿no? Eso es fundamental, indispensable, muy necesario para que podamos entender la media, la Dicen mediana y el sábado moda de vamos a datos. pasar desde las 5 hasta las 9. ¿Recorrido? Sí, sí, sí. Sí, vamos a recuperar la clase el sábado pasado, ¿no? Y ahí va a poner la asistencia del sábado pasado. Correcto. Ah, ya. Ya. Bien, jóvenes, entonces los veo el sábado, ¿ya? Practiquen, por favor, esto de la media, mediana y moda. Les subo enseguida las diapositivas también para que las revisen. Y bueno, echarle ganas, ¿no? Dice Sí. técnico de que los últimos dos ejercicios están en base a esto, ¿no? Los últimos dos ejercicios. No, los primeros ejercicios del práctico 3 están basados en eso, ¿no? Pues si quieren pueden ir haciéndolos, les deseo. Ya está el práctico 3 en la plataforma. Ah, ok, dicen, gracias. Bien, jóvenes, los veo el sábado, que descansen. Bueno, hasta el sábado, Luis. Hasta luego, dice. Hasta luego.